Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan a continuación en Libero Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Libero Radio? Estamos en un nuevo episodio, los saluda su amigo y periodista Roger Silva. En esta oportunidad me encuentro acompañado de Gonzalo Menéndez y de Diego Sotomayor. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Acá listos para debatir con los amigos de Libero Radio sobre los temas en agenda que tenemos. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roger? Un saludo para Gonzalo también, quien hoy nos acompaña. Sí, vamos a tener seguro muchos temas por debatir y el principal seguro que ya lo vas a mencionar es sobre las eliminatorias. Te dejo, Roger. Sí, justamente como tú ya decías, Diego, uno de los temas o el principal en este caso es acerca de la selección peruana y el otro que no es tan agradable y que tiene que ver con la pesadilla, porque ya decirle Libertadores la verdad que cada vez el sinónimo más parecido es pesadilla. Pero bien, ese va a ser el segundo tema. El primero tiene que ser o tiene que ver con la selección peruana y el posible aplazamiento de las fechas 5 y 6 de las eliminatorias Qatar 2022. ¿Le conviene a Perú? Esa es la pregunta de rigor, ¿no? Y justo ha hablado hace poco con Alberto Solano, con una radio local, y él ha dicho que no, ¿no? Ellos quieren que sí o sí se juegue, que hoy en día nos da una gran satisfacción que nuestros jugadores tengan continuidad. Y eso en señal, por ejemplo, de Advíncula, en señal de Pedro Aquino, que ha metido su segundo gol con el América, también lo propio con Tapia en el Celta. Entonces, hay jugadores que están teniendo continuidad. Pero ojo que también, por ejemplo, Guerrero aún no tiene actividad, entonces por ahí también no sería descabellado, ¿no? Pensar que no le quería nada mal a Perú que se pare esto, pero también sabemos, Diego, que desde la Conmebol la respuesta es rotunda y es un no, ¿no? A ver, no tanto así, Roger, ¿ah? Porque hoy, por ejemplo, a ver, Gonzalo Belloso, quien pertenece a la Conmebol, ha mencionado que la fecha de marzo se mantiene como sea, o sea, dejando entrever que se juega sí o sí. Ahora, existe otra información donde mañana la Conmebol, obviamente el presidente con las distintas asociaciones y federaciones van a sostener una reunión por Zoom para confirmar sobre las fechas dobles que se vienen de marzo. Y ojo, hay una recomendación de la FIFA para la Conmebol que estas fechas dobles de marzo se jueguen en Europa, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo concluye toda esta situación, todo este panorama. Hay versiones que la fecha se juega sí o sí, pero de repente no se sabe si va a ser en Sudamérica porque la FIFA ha recomendado que se jueguen en Europa. Vamos a ver el desenlace de toda esta situación que sin duda a Perú y personalmente explico que a Perú no le convendría parar la fecha de la eliminatoria porque, a ver, Cueva está con ritmo, Carrillo está con ritmo, ni qué hablar de Yotun, Advíncula, Tapia y Aquino. Por ahí Pablo Guerrero, pero ya sabemos la calidad de Pablo que con 2 o 3 partidos ya por ahí se vuelve a meter. Entonces, a Súmale mí me Peña, parece que no le Santolía convendría. también, ¿no? Araujo. Sí, Araujo también, tú lo has mencionado, Cristian Cueva. Entonces, a mí personalmente me parece que a Perú no le convendría parar esta fecha doble. Pero Gonzalo, y el 9, el tema es el 9. Guerrero no tiene actividad por el momento. Santiago Ormeño es cierto, es opción, pero por ahora no se sabe si va a estar convocado o no finalmente. Raúl Ruiz Díaz, bueno, ya sabemos lo que le puede dar a la selección, lo hemos dicho más de una ocasión, pero ahorita no tiene actividad en la MLS. Y la Padula que tiene un esguince leve, pero finalmente tiene un esguince, Gonzalo. Sí, hay que dejar en claro algo, ¿no? Esta información que ha salido de Uruguay sobre es una sugerencia, ¿no? De que se jueguen las eliminatorias en Europa, es porque en Europa no están dejando salir a los jugadores y que los que salgan tienen que hacer 10 días de cuarentena. Y esto obviamente perjudica a los equipos, ¿no? Entonces, esta opción
la mayoría, casi los 10 países no la quieren, ¿no? Porque obviamente esto implicaría salir de su zona de confort, ¿no? Como es la altura de algunos países de La Paz, ¿no? De Ecuador, en Quito. Entonces es una opción que no la están viendo. Ahora, hay otra la posibilidad de que se juegue con jugadores locales, ¿no? Jugadores locales y los que puedan venir, que son de México y MLS, si es que se puede. En la MLS también recordemos que no dejaron varios jugadores en la eliminatoria pasada. Ahora, si por casualidad no se puede traer europeos, yo creo que la primera opción ahorita, más que nada por la actividad que tiene, es Santiago Ormeño, no existe otra. Sí, no, y justamente como tú resaltas, para ser más específicos, es el Reino Unido, ¿no? Y ahí está la Premier League incluida. Ahí no hay jugadores nacionales, o que están en todo caso, jugadores peruanos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, perjudicaría y mucho a selecciones como Argentina y como Brasil, sobre todo Brasil. Y además también, Diego y Gonzalo, hay que tener en cuenta lo que ha dicho Jürgen Klopp, el DT de Liverpool, que él ha dicho que de momento los jugadores, o sea, la idea que se mantiene en la Premier League es que no se verían a los jugadores si es que a su regreso tienen que hacer cuarentena, porque sería muy perjudicial para los clubes ingleses, ¿no? Entonces es por ello que también Klopp como que ya lanzó el aviso, entonces hay que ver bien cómo va, en todo caso, en qué va a acabar esta reunión, porque si va a ser así, la verdad que ahí tendría que intervenir y mucho Gianni Infantino, ¿no? El presidente de la FIFA para ver finalmente qué situación se da, porque Diego, a ver, seamos sinceros, yo no creo que Bolivia o Ecuador, en este caso que les toca también ser locales, quieran jugar en Europa, o sea, desperdiciar el aliado que ellos tienen de la altura. Ahora último es cierto, Bolivia no le ha ido tan bien jugando en la altura en el Hernando Siles, pero igual, es una de sus ventajas que tienen al ser locales. Como tú lo dices, Roger, no le ha ido bien a Bolivia porque le ha ganado Argentina, pero eso no quiere decir que le va a ir bien, le va a ir mal en los demás partidos, ¿no? Obviamente jugar en la altura siempre es complicado, son pocos los equipos que logran robar puntos ahí, y yo considero que Perú tiene opciones, pero como viene jugando, estamos casi en el mismo lugar que Bolivia, ¿no? Como ha estado jugando la selección, yo creo que va a ser un partido parejo, donde más opciones tiene Bolivia, ¿no? De ganar, más la presión que tienen ellos, porque su comando técnico de Farías, ¿no? Está con la cuerda floja, ¿no? Un partido más y es posible que lo saquen. Y eso tiene que ver mucho también en el desempeño de los jugadores, donde van a matar cada uno, ¿no? Sí, es cierto lo que tú también mencionas, Gonzalo, así que habrá que ver finalmente qué se determina en esta reunión, en donde también tenemos entendido, ¿no? Según lo que hemos podido ver, porque la información llega desde Uruguay, como mencionabas también al inicio, y de Argentina, ¿no? Esta reunión en la cual también las 10 selecciones quieren jugar sí o sí, pero también quieren poder contar con todos sus jugadores, como lo decíamos, Gonzalo, en este caso. Y ojo que también España, un detalle más, España no descarta tampoco ver el tema de la cuarentena y usar el mismo protocolo que tiene ahorita Reino Unido, ¿no? Ahí sí también sería perjudicial un poco más Roger, para Perú. Sí, Diego. sí, a ver, tú mencionabas sobre que Bolivia estaría en contra, pero es de que se jueguen en Europa, ¿verdad? De que se juegue en Europa, pero es una selección, es un país de los tantos países que tiene la Conmebol. A ver, a Brasil no creo que tendría problemas en que las eliminatorias se jueguen en Europa. Igual Argentina, Chile también, Colombia, a ver, ni qué hablar. Entonces, a Y mí me Uruguay, súmale. ¿Pero por qué? Uruguay, a mí me parece que una buena opción es que si es que no se puede jugar en Sudamérica, ya por los problemas contados por Gonzalo, que se jueguen en Europa tranquilamente. Yo creo que a Perú le convendría. Y sobre Gonzalo, lo que dijo que de Santiago Ormeño, que si bien de repente es una posibilidad por la coyuntura, porque de repente necesita gente de altura ante Bolivia, yo creo que es una buena opción y para mí es la mejora incluso. Bien, lo cierto es de que ahorita, bueno, como se sabe, el Reino Unido, y lo decíamos, te hace cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días, ¿no? Entonces es por ello que explicábamos también lo de club y todo lo demás. Ahora, Diego, tú decías selecciones como Brasil, como Uruguay, Colombia, Chile, ¿no? Les convendría en todo caso sí esta idea de jugar las eliminatorias, las fechas 5 y 6 ahí en Europa. Pero ¿por qué les conviene? Porque la mayoría de sus jugadores, o casi todo el plantel,
o sea, sus selecciones están compuestas por jugadores que justamente están en el viejo continente. A diferencia de Venezuela, de Perú, eh, de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también podría haber como que una especie de ventaja para esas selecciones, tomando en cuenta además de que tienen jugadores de nivel, ¿no? Y más jugadores de nivel, en todo caso, de mayor jerarquía que a diferencia de, por ejemplo, Bolivia o Ecuador, Gonzalo. Claro, pero ojo, esa opción que ha sido una sugerencia de parte de FIFA, según los medios uruguayos, argentinos, casi lo tienen descartado porque ellos no quieren, ¿no? Casi los 10 países no quieren ir a Europa. Eso también, imagínate, si tendrías que irte, ceder jugadores antes de lo normal porque también tienes que tener cuarentena, hacer una cuarentena, pruebas, una estadía, la logística, armar toda una logística ya por cada partido, pedir permisos a los estadios donde se van a jugar. Es todo un trámite de que cada federación se tiene que hacer cargo junto con FIFA y es muy complicado, ¿no? Entonces, la alternativa, ¿no? Que ellos están viendo en jugar con jugadores locales que también no quieren los jugadores, los países como Argentina y Brasil, ¿no? Que tienen Chile, también Uruguay, que tienen sus jugadores en Europa, ¿no? Pero vamos a ver cómo termina esto, porque alguna solución tienen que darlos, ¿no? Porque no solamente ese Reino Unido, como tú dices, pero los demás países igual, ¿no? Tienen que ver la manera como subsanar esto, porque las eliminatorias se van a jugar así. Ojo, hay otra opción también de que las eliminatorias se jueguen 3 fechas en junio, ¿no? Por el hecho de que como no va a estar Australia ni Qatar, se podía ocupar estas fechas de Copa América. Sí, bueno, más que una solución, creo yo que sería un consenso, ¿no? En todo caso, entre la UEFA y la Conmebol y, bueno, la FIFA, ¿no? Y tendrá que ver, o pesará mucho lo que también diga Gianni Infantino. Vamos a cerrar ya el tema de la selección peruana, no sin antes también, Diego, tengo entendido que mañana ya se envían las cartas de reserva a los clubes, ¿no? Sí, a ver, ¿me escuchas, Roger? Sí, sí, A perfecto. ver, sí, mañana se envían las cartas a los distintos clubes extranjeros que Ricardo Gareca va a convocar a los jugadores extranjeros. Mañana se envía, debería estar Ormeño, debería estar Gianluca Lapadula, y la convocatoria final ya debe realizarse el 12, de marzo, la fecha del inicio de la Liga 1 Betson. Entonces hay que estar atentos en cuanto a esa información. Mañana se envían las cartas ya de convocatorias para los clubes extranjeros donde militan los futbolistas peruanos. Rápidamente sobre Ormeño habló Ricardo Gareca, ¿no? Hace un par de horas, o me parece que el último miércoles, y dijo que no ha conversado personalmente con Ormeño, pero que no, en la selección no le cierra las puertas a ningún jugador, ¿no? Y sabe que atraviesa un buen momento. Así que habrá que ver, Diego, finalmente si es convocado o no, porque hay que entender también una cosa. Una es enviar una carta de reserva y otra es ser convocado. Ojo ahí también con ese detalle. Bien, vamos a dejar el tema de la selección peruana y vamos a pasar a hablar de un tema que para mí en particular no es de mi agrado hablarlo. Es el torneo más importante de clubes a nivel de Sudamérica, pero no es, a ver, no hay tranquilidad al hablar de la Copa Libertadores. Y porque para nosotros, para los clubes peruanos, se ha vuelto una pesadilla, ¿no? La palabra más exacta es una pesadilla. ¿O me equivoco, Gonzalo? Sí, tienes mucha razón, ¿no? Tenemos una mala racha en torneos internacionales, ¿no? Donde los equipos peruanos son los primeros, ¿no? Como tú lo dices, Vallejo es el primero que cayó ante, ante Caracas, pero yo considero realmente que esto es más que un tema futbolístico y no un tema de pandemia como lo dice Chemo, ¿no? Chemo quiso escudar, ¿no? Un poco esta mala campaña por el tema de pandemia, pero creo que todos los equipos están pasando por este tema de pandemia, ¿no? Entonces, ningún equipo podría sacar buenos resultados. Caracas aprovechó lo que no hizo Vallejo acá en Lima, ¿no? Un penal y las situaciones de gol que tenían. Entonces no podemos culpar a la pandemia de lo que no pudiste hacer como local. Y a esto se debe mucho la presión, ¿no? De jugar fuera de casa, ¿no? Ayer Vallejo no podía hilar jugadas, la imprecisión era increíble de cada los jugadores y eso te frustra como jugador. Y al final vimos cómo Gerson Vázquez, ¿no? Se hizo expulsar de esa manera. No sé si se hizo, pero tuvo una mala reacción más que nada que perjudicó totalmente al equipo. Y yo creo que si con 11 jugadores Vallejo hubiese tenido siquiera un 10% de poder empatar, porque Vallejo estaba encima, ¿no? Y finalmente con 11 hombres, imagínate, con 10 hombres, si con 11 no pudiste, con 10
se complicó y Caracas lo mató, pues no lo mató porque Caracas no es un equipo que también sea la gran cosa, ¿no? Ahora Juniors yo considero que no va a tener problemas en sacarlo de carrera. Pero ¿cómo explicarlo, no? Porque es increíble, o sea, bueno, lo de Gerson Vázquez, la verdad que es increíble, cuando el equipo más necesitaba y estaba atacando y buscaba el empate que le daba la clasificación, porque en la ida había empatado 0-0 y sin embargo Vázquez, bueno, comete esa expulsión, una expulsión infantil, la verdad, para un hombre de su experiencia, pero bien, pero ¿cómo explicarlo, Diego? Porque, a ver, Caracas, uno ve el plantel de Caracas y son jugadores jóvenes, ¿no? En cambio uno ve el plantel de Vallejo, jugadores experimentados, jugadores jóvenes también. Vallejo perdiendo un penal en la ida, desperdiciando un montón de chances en el Monumental y en Venezuela, en Caracas, no hace un mal partido, pero sin embargo, al final mira cómo acaba, con un 2-0, un global de 2-0 en contra y siendo eliminado en la primera ronda. O sea, todo el gasto que se había hecho, toda la inversión, al final queda en nada. ¿Cómo explicar al hincha poeta eso, Diego Sotomayor? A ver, no hay explicación, por más que de repente Chemo el Solar al final en la rueda de preguntas, en la rueda de prensa, haya dicho que haya puesto excusas, que de repente no se hizo los partidos de prácticas previo al torneo, por ahí los entrenamientos. Entonces, más allá de todo eso, me parece que son excusas de Chemo, porque, a ver, te enfrentabas ante un rival inferior, más allá de que por ahí digan, no, el fútbol venezolano ha crecido y que tiene ahora equipos potentes, pero veíamos el accionar de Caracas y era un equipo donde prácticamente Vallejo lo tenía dominado, lo tenía encima, pero las irresponsabilidades de Vallejo hicieron de que esto no sea factible en el campo, de que esto de repente nunca se llegue a abrir el marcador. Ahora, lo de Gerson Vázquez, sí, algo lamentable que ya se está repitiendo en el fútbol peruano. Yo lo veía Mena, al colombiano, y muy bajo su rendimiento, ¿no? Entonces, ese es Santiago Silva, parece que se estorban los dos nueves en el área. Entonces, No, bueno, lo de Silva, la verdad que fue también paupérrimo, ¿ah? sí. Déjame decirte que nunca se conectó con la volante, ni el mediocampo, ni Sí, nada. y Y Chemo lo, no lo cambió, ¿ah? y, y lo, No lo y cambió. lo de Cedrón también intermitente. A ver, los laterales Cuba y Gerson Vázquez no podían sacar un centro bueno, ¿no? Y mira, durante el partido, yo me preguntaba si tienes en el banco a Morillo, si tienes en el banco a Exar Rodas, ¿por qué Sí. Chemo no dispuso los cambios rápidamente en el segundo tiempo? Entonces, ahí también me parece que se equivocó Chemo del Solar. Me parece que no se escuchó su voz en el entretiempo ni previo al partido. Entonces, parte de culpa también es lo de Chemo del Solar, ¿no? Para ti, Gonzalo, con tu experiencia también que has tenido y que tienes, ¿no? ¿Por qué no replanteó ante Chemo? ¿Por qué esperó a que pase todo esto y ya con un jugador menos y todo lo demás para recién hacer cambios? Por ejemplo, lo decía Diego, lo de Murillo, un jugador desequilibrante, un jugador que es más de encarar y todo lo demás, pero que sin embargo optó por Cuba y Cuba sabemos que es más de defensa, ¿no? No es tanto de lanzarse al ataque. Mira, acá hay algo bien cierto, ¿no? Acá quien le ganó el partido prácticamente a Chemo es Noel San Vicente, ¿no? Noel San Vicente planteó un buen partido en Lima y un buen partido en Caracas, ¿no? Cortó mucho la jugada, ese era el estilo de juego de Caracas en los dos partidos. Cortaba el juego a mitad de campo, no permitía que Vallejo salga jugando, que pueda hilar jugadas, y todo se quedaba en el centro. La única manera como Vallejo llegaba era el pelotazo al área, porque de ahí todo cortaba, y cuando tú cortas estas jugadas, los jugadores algunas veces se frustran, ¿no? Porque ven que no les salen los pases, había muchas faltas, ¿no? Y si vemos también, Vallejo lo hacía, pero no hacía las faltas en lugares estratégicos. Solamente las faltas que hacía Caracas era el medio campo y ahí cortaba toda acción, ¿no? A cambio Vallejo las hacía en ataque, cuando ellos atacaban para recuperar, a cambio Caracas no. Entonces, para mí, este partido lo ganó San Vicente y planteó muy bien el partido. Chemo no supo recomponer porque realmente, como te digo, perder a un jugador a los 75, ¿no? Ya para el final, cuando estaba en su mejor, o sea, Vallejo estaba jugando mucho mejor en esta etapa, y perder a un jugador justo es un balde de agua fría, que realmente
o sea, lo que es emocionalmente frustró a los jugadores y la reacción de Chemo ya comenzó antes de eso metió a Morillo, metió a Rodas, pero ya no era, ya Vallejo ya casi ya estaba tirado las cartas encima, ¿no? Y la suerte también. Sí, no, la verdad que, o sea, me hubiera gustado de repente más centros, ¿no? Como decían ustedes dos, más centros de Cuba, más centros de Gerson Vázquez. No recuerdo muchos centros, la verdad. Incluso balones mal cobrados, balones parados mal cobrados. Tiro de esquinas, una de Cedrón, me acuerdo clarísimo que en la práctica le salió, pero acá en el partido la cara de Chemo lo decía todo, pero en fin. Silva que nunca se conectó, Mena apagado. Por ahí rescato lo de Garcés, me gustó lo de Garcés. Bueno, Fleitas aguerrido como siempre, lo de que también es rescatable, y lo del portero que también hizo lo que pudo, ¿no? En el penal para mí no tiene responsabilidad alguna, pero bien, lo cierto es que Vallejo deja la sensación de que pudo hacer un poco más en esta Libertadores, pero que sin embargo al final se va de manera prematura, muchachos. Para cerrar, Diego, Gonzalo, voy rápido contigo, Diego, y lo peor de todo es que se viene Ayacucho, y contra un rival brasileño, Diego. Sí, ya da miedo hasta pensar en que los equipos peruanos van a seguir participando en Copa Libertadores, ¿no? Se viene Ayacucho frente a un rival brasileño, entonces vamos a tener que rezar, yo me supongo. Gonzalo. Sí, bueno, yo no es que le desee lo malo, pero yo considero que Ayacucho me gustaría que pase, ¿no? Viendo los papeles, ¿no? La prioridad, el favoritismo lo tiene el equipo brasileño. Y bueno, ¿no? Esperemos que Ayacucho, que todavía no juega, dé la sorpresa, ¿no? Como le hemos dado muchas veces también en el fútbol peruano. Bien, en todo caso que compita, ¿no? Ayacucho, que al menos haya una competencia ahí, que se le pueda pelear al menos al este equipo brasileño. Sabemos también de las realidades, ¿no? O sea, la realidad nos dice una cosa. Pero bien, esto es fútbol, todo puede pasar. Así que nada, habrá que ver. Muchachos, hemos llegado a la parte final de esta edición de Libero Radio. No sin antes, vamos a ir con el top 3 de las noticias del día con Nicole Calderón. Nicole, adelante. Este es el top 3 de noticias más trascendentes del día en Libero Radio. Así es, chicos, gracias por el pase y como en todas las ediciones de Libero Radio, hoy no podía faltar el top 3 de noticias deportivas más importantes del día y vamos a iniciar con la actuación de peruanos en el extranjero y es que Pedro Aquino anotó golazo para el 1-0 del América versus Tijuana por el clausura 2021 de la Liga MX. El jugador nacional se ha convertido en uno de los elementos clave precisamente del América. Medios internacionales resaltan el desenvolvimiento del peruano. Por otro lado, vamos a contarles que esta mañana el plantel de Alianza Lima no pudo realizar entrenamientos. Los jugadores del equipo de Carlos Bustos se tuvieron que retirar de Matute tras no conseguir la autorización correspondiente. Más tarde se pudo conocer que el IPD no había recibido ningún pedido de la Federación para el inicio de entrenamientos de la Liga 2. Y finalmente, pero no menos importante, tras la derrota del César Vallejo ante Caracas FC por la Copa Libertadores, Chemo del Solar culpó a la pandemia de la eliminación del cuadro peruano en el torneo internacional. El DT manifestó que su equipo no pudo entrenar con normalidad debido a la crisis por el coronavirus en el Perú y las restricciones interpuestas por el gobierno. Estas fueron las noticias más importantes del día en Libero Radio. Voy con ustedes, chicos. Bien, ahí estaba entonces Nicole Calderón con el top 3 de las noticias del día. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como Twitter, Facebook, Instagram y también en Spotify. Chau, chau, nos vemos. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe/podcast y también estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcasts.